La alcaldesa ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para hablar sobre la falta de criterio del Gobierno central a la hora de decidir qué distrito sanitario, como es por ejemplo el de la Costa del Sol, no pueda pasar a la fase 1. Sino que también haré algunas reflexiones después de que tuvimos conocimiento en el día de ayer de cómo el Gobierno ha hecho que la provincia de Málaga al completo siga en la fase 0 y, por lo tanto, pues lo que tiene como repercusión esa decisión adoptada por el Gobierno central. Como le decía, efectivamente, hoy en la Junta de Gobierno se han aprobado subvenciones y, por lo tanto, la justificación, en este caso, para el área de San Pedro, de unos 100.000 euros, concretamente 86.000 euros a Fundatul, 14.000 euros a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados sanpedreños y también a la Asociación de Fibromialgia AFIMAS, que asciende también a 14.000 euros, por lo tanto, una cuantía aproximadamente de unos 100.000 euros. Decir que también se ha llevado al día de hoy la dación de cuentas, en este caso, de licencias otorgadas en el mes de abril. Ya decíamos que se había mantenido la actividad en un área tan específica como es el área de urbanismo, en este caso con 21 licencias de obra menor, de reformas y de obras por valor de 5.600.000, que además de la que se ha llevado hoy a la Junta de Gobierno local, una vivienda unifamiliar de unos 2.200.000, pues suponen una cuantía, como les decía, de unos 8 millones en licencias de obra que se aprueban también teniendo en cuenta las autorizaciones otorgadas por decreto en el mes de abril. Y también, y nos parece muy interesante, porque además precisamente ha sido uno de los objetivos durante estas semanas en las que por parte de la Junta de Andalucía se aprobó un decreto para agilizar toda la tramitación, en este caso la tramitación urbanística, pues hoy llevamos los dos primeros estudios de detalle, precisamente con un trámite de urgencia, con lo cual la publicación de todo lo que son las diferentes exposiciones públicas y a instancias, en este caso, no solamente interesados, sino también por parte del propio ayuntamiento, se reducirán a la mitad. Estamos hablando de un estudio de detalle en la zona de las Lomas del Pozuelo para 27 viviendas adosadas, unos 12.000 metros cuadrados de parcela, donde además, y a instancias del promotor, y aun cuando no estaba contemplado en las cargas de urbanización, pues también supondrá el soterramiento de una línea de alta tensión que pasa precisamente por esa área, con lo cual entendemos un proyecto que va a generar riqueza, que va a generar empleo y también va a dinamizar nuestra economía. Y también otro estudio de detalle, de la misma manera, con esta aprobación inicial y dentro de lo que es la tramitación de urgencia para llevar a cabo en el polígono industrial de La Ermita la implantación de una gasolinera. O sea, creemos, como les decía, que son buenos proyectos que marcan el desarrollo de la ciudad y que, por lo tanto, y por parte del equipo de gobierno tenemos que dotar a esta administración de las herramientas necesarias que permitan agilizarlo y llevarlo a cabo. Teniendo en cuenta, como les decía, que en el día sábado conocíamos la decisión del Gobierno de dejar a toda la provincia de Málaga en la fase 0, en esa desescalada o en esa salida de la crisis de la pandemia, pues hasta la fecha seguimos sin ninguna explicación y, desde luego, sin ninguna justificación de esa decisión. El por qué dejan a Málaga en la fase 0, una decisión que, a nuestro modo de ver, es absolutamente arbitraria, injusta, sin ningún criterio objetivo y, desde luego, se lo tengo que decir, sin ninguna transparencia. Arbitraria, está claro, o sea, tratan de manera desigual a las comunidades autónomas y tratan de manera desigual a las diferentes provincias. En algunas comunidades autónomas apuestan y asumen criterios de distritos sanitarios, en otras comunidades autónomas a la carta, aquí lo hacen por comarcas y en otras lo hacen por provincia, sin ningún criterio objetivo. En primer lugar, criterios sanitarios, criterios epidemiológicos, criterios que tengan que ver con contagios, con capacidad de respuesta hospitalaria, de UCI. Espérate que no tengo. Como les decía, en principio,
sin ningún criterio objetivo, ningún criterio sanitario, ningún criterio epidemiológico, donde los contagios o la capacidad de respuesta hospitalaria o la capacidad de UCI no se ha tenido en cuenta. Fíjense, el Costa del Sol, todo no solamente a nivel hospitalario, sino toda la comarca de la Costa del Sol, cumple absolutamente todos los criterios marcados, absolutamente. Yo tengo aquí, para que ustedes vean, cuál es la situación dentro del ámbito nacional. Dentro del ámbito nacional, las zonas con menor color son las que menos casos tienen en los últimos 14 días. Andalucía es la cuarta ciudad. Está Murcia, está Canarias, está Asturias y está Andalucía en su totalidad. Este es el mapa epidemiológico del país. Con estos datos, desde luego el Distrito Sanitario de la Costa del Sol cumple con creces. Yo le voy a dar datos reales, objetivos de lo que han sido el criterio que ellos marcaron, el criterio sanitario y epidemiológico. El criterio de que la Costa del Sol, por cada 100.000 habitantes, ha tenido menos de 2 confirmaciones por PCR, que Navarra ha tenido 64 confirmaciones por PCR por 100.000 habitantes, que La Rioja ha tenido 60 confirmaciones por PCR por 100.000 habitantes, o que Vizcaya ha tenido 70 confirmaciones por PCR y por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué la Costa del Sol no? ¿Por qué se tiene ese criterio absolutamente arbitrario? ¿Por qué se tiene ese criterio injusto? A nosotros nos parece absolutamente, yo creo que además tendrán que dar una explicación clara, que no se puede hacer y actuar con criterio a la carta, porque eso provoca una injusticia en muchísimos ciudadanos, muchísimo. ¿Quién decide? ¿Por qué no hay transparencia en saber quiénes son aquellos que deciden, según su currículum, según su grado de formación, por qué unas comunidades sí y otras comunidades no? O sea, ¿por qué de manera continua este Gobierno no solamente no aplica criterios iguales para todos, sino que además no nos permite conocer quiénes son los que lo aplican? A nosotros nos parece que hay un agravio comparativo evidente. Hay un agravio comparativo con el resto de las comunidades, pero también con otros destinos turísticos. Porque si Baleares ya está planificando cuál va a ser su campaña basada precisamente en esa seguridad, o en Canarias se les ha permitido que los ERTE puedan continuar a lo largo de todo el año, porque este Gobierno a la Costa del Sol, que tanto aporta a nuestro PIB dentro del ámbito de Andalucía, la trata de manera desigual, siendo como es un destino consolidado y siendo como es una fuente importantísima para ser considerado el segundo país del mundo dentro del ámbito turístico. Yo les tengo que decir que, fíjense, más allá de que durante estos días hubiera muchos comercios minoristas que hubieran aprovisionado y que hubieran incluso sacado a algunos de sus empleados del ERTE. Más allá de que las terrazas en el ámbito hotelero no se puedan abrir. Más allá de que no podamos tener las instalaciones deportivas al aire libre a pleno rendimiento. O que los campos de golf que tenían previsto su apertura no lo puedan hacer. O que no se pueda visitar a familiares. O que ni siquiera se pueda ir al tanatorio o no se pueda despedir a los seres queridos. Más allá de todo eso, que ya es una absoluta injusticia, les tengo que decir que el daño a nuestra marca turística, ese daño muy difícil de poder reparar, porque ese daño es complicadísimo, que aun cuando dentro de unos días rectifiquen y nos incluyan en la fase 1, podamos decir que somos un destino turístico seguro, solvente, fiable y que tenemos sanitariamente el sello de haber hecho las cosas bien. Este ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo. Un esfuerzo descomunal, un esfuerzo en materia de prevención, en materia de desinfección. Hemos desinfectado pues desde los viales a las farmacias, a los departamentos que estaban abiertos. Hemos hecho un gran esfuerzo en cuanto a la atención a aquellos más vulnerables con el envío de mascarillas domiciliarias. Se ha hecho un gran esfuerzo en la compra de test masivos para poder, en este caso sí, en Marbella, hacer test masivos a su población y, por lo tanto, tener contemplado el
mapa dentro del ámbito epidemiológico de nuestra localidad y poder actuar anticipándonos a lo que puede ser un foco de contagio. Todo eso lo ha hecho la ciudad de Marbella, añadiendo además el gran esfuerzo que dentro del ámbito de todos los profesionales de la salud han sido capaces de llevar a cabo. Han hecho del Hospital Costa del Sol un hospital de referencia, donde una UBI se ha montado en 4 horas, donde se han anticipado las decisiones que ha permitido que tengamos no solamente un índice de contagios, sino sobre todo que tengamos unos resultados de curaciones y afortunadamente, en cuanto al número de decesos, de defunciones por número de contagios, muy por debajo del resto de las comunidades autónomas. Bueno, pues todo ese esfuerzo que ha hecho la ciudadanía, el propio ayuntamiento, la propia ciudad, nuestros propios profesionales, desgraciadamente, con la decisión que adopta este Gobierno injusta, arbitraria, sectaria y perjudicial para nuestros intereses, se ve claramente mermada. El daño a la confianza, como les decía, a la credibilidad y a la seguridad está hecho. El presidente ayer pidió explicaciones que, por supuesto, el señor Sánchez no le dio. En el día de hoy, y en calidad de senadora, he registrado una petición de información y una pregunta al Gobierno para exigir que nos den datos, en este caso datos concretos, de cuáles han sido, epidemiológicamente hablando y sanitariamente hablando, aquellos que han llevado a adoptar la decisión de que, en este caso, la Costa del Sol, la provincia de Málaga, se quede en la fase 1, en la fase 0. ¿Qué criterios han tenido a la hora de marcar esta decisión? Y, por supuesto, y espero que en este caso, y nuevamente, aun cuando ya lo hemos preguntado por arriba, por abajo, volveremos a insistir en quiénes son los que han tomado esa decisión. Yo sería la primera en tener una actitud absolutamente... asumiría que si nosotros no cumpliéramos con los datos que le he dado, el que en los últimos 14 días esta comarca de la Costa del Sol ha tenido menos de 2 PCR por cada 100.000 habitantes, sería la primera que, si los datos epidemiológicos o sanitarios reflejaran que no podíamos estar ni pasar a una fase superior y que, por lo tanto, teníamos que seguir con el confinamiento marcado, sería la primera, y todos ustedes lo saben, el esfuerzo que hemos estado haciendo para que sanitariamente Marbella cumpliera a rajatabla. Por encima de todo, la salud. Pero lo que no se entiende de ninguna de las maneras es que, sin tener esos datos epidemiológicos y sanitarios, se tomen decisiones que más parecen políticas o sectarias que clínicas. Y eso es lo que nosotros queremos poner encima de la mesa hoy. Decíamos que el daño ya está hecho. Cuando hablan de que hay 2 velocidades o hablan de que una parte de la población pasa porque epidemiológicamente están mejor, si a nosotros nos dejan en un paso atrás, quiere decir que epidemiológicamente estamos peor. Cuando es falso, es mentira, no es verdad. Yo desde aquí quiero mandar, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad y también un mensaje de responsabilidad. Hemos demostrado siempre que somos capaces de asumir la tarea que se nos encomienda y, por lo tanto, y como vamos a seguir en la fase 0, seguimos teniendo toda la normativa controlada y toda la normativa, y se tiene que cumplir en torno a esa fase 0. Creemos que es injusto, pero si estamos en la fase 0 tendremos que respetar lo que marcan en este caso las normas. Pero sí que le pedimos en este caso al Gobierno, y como les decía, después de haber pedido también y de registrar tanto en el Congreso como en el Senado preguntas que reflejen qué criterios ha seguido el Gobierno, que desde luego a nosotros se nos escapan porque no son ciertos, que sean ni sanitarios ni epidemiológicos. Veremos a ver cuál es la contestación que dan y, a partir de ahí, qué medidas tomamos, porque creo que la Costa del Sol se merece todo el apoyo, se merece todo el estímulo y se merece también toda la credibilidad que un Gobierno le está negando con una decisión de este tipo. Yo espero, como les decía, que se pueda modificar y que podamos pasar a la siguiente fase, no por lo que significa, que también dentro del ámbito de la actividad económica, sino por lo que supone de respaldo a todo el sector. Y, por supuesto, agradezco todas las muestras que a diferentes niveles se han tenido con respecto a la ciudad de Marbella, a la comarca de toda la Costa del Sol y también con respecto a la provincia de Málaga, y espero que todos juntos podamos salir adelante en el menor plazo posible, con toda la seguridad y con todas las garantías que en este caso el Estado sanitario debe de marcar. Muchísimas gracias.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, durante la videoconferencia con el resto de presidentes autonómicos, que revise de forma inmediata los criterios de la desescalada que suponen un agravio para las provincias de Málaga y Granada, a la vez que ha lamentado que la inmensa mayoría de los ciudadanos de estas provincias hayan sido condenados a esta asimetría por una decisión que no ha sido objetiva, sino que parece discrecional. Moreno ha afirmado que con esta decisión del Gobierno de la Nación se está provocando un agravio a muchos andaluces que necesitan ir recuperando la normalidad, al igual que otros ciudadanos como son los vascos, los catalanes o los valencianos, a los que les ha aplicado un criterio mucho más favorable. La inmensa mayoría de los ciudadanos de las provincias de Granada y Málaga han sido condenados a la asimetría por una decisión que no ha sido objetiva, sino más bien parece discrecional. Y por ello he solicitado al presidente del Gobierno central que se revise de manera inmediata la decisión comunicada el pasado viernes, porque con ella se está provocando un agravio evidente a muchos andaluces que necesitan ir recuperando la normalidad, al igual que lo hacen otros ciudadanos vascos, catalanes o valencianos a los que se le ha aplicado un criterio más favorable y que nos alegramos muchísimo, no puede ser de otra manera, que ellos también lo hagan. Pero si el criterio para otras provincias es ese, queremos el mismo criterio para nuestra tierra, para Andalucía. Esta semana Andalucía hizo una propuesta prudente, siempre, como tiene que ser siempre, ajustada a los datos sanitarios, para que 30 de los 33 distritos sanitarios de nuestro territorio pasaran a la fase 1 del desconfinamiento. 6 provincias completas y la práctica totalidad de las provincias de Granada y Málaga. Hemos sido los primeros en dejar fuera de la propuesta las zonas que no alcanzaban el mínimo de garantía sanitaria, porque somos responsables y porque somos realistas y porque la salud tiene que primar por encima de todo. Con motivo de la decisión del Gobierno de España de privar a la provincia de Málaga de la posibilidad de acceder a la fase 1 del plan, la Asociación de Empresarios y Profesionales CIP Marbella desea manifestar su perplejidad por la falta de transparencia con la que dicha decisión ha sido adoptada. Sin perjuicio de que no han sido datos a reconocer los criterios aplicables para considerar a los territorios aptos para acceder a la citada fase 1. La Asociación de Empresarios y Profesionales CID Marbella tiene conocimiento de que los relativos a la pandemia en la provincia de Málaga resultan ser, entre otros, 3-4 veces mejores que a la medida de todo el país. Siendo así, no se comprende que se haya decidido mantener a nuestra provincia en la fase 0, máxime cuando no se han ofrecido los motivos utilizados para adoptar dicha decisión. Por tal motivo, la Asociación de Empresarios y Profesionales CID Marbella se ve en la obligación de denunciar la nula sensibilidad que el Gobierno de España ha demostrado por el sector turístico al denegar a la provincia de Málaga y también a la de Granada el acceso a la fase 1. Tanto la provincia de Málaga como la de Granada resultan ser principales puentes o puntos de atracción turístico de España. La imagen de Málaga y la de la Costa del Sol se ha visto seriamente dañada por tan injusta decisión, por cuanto coloca nuestro destino en una situación de inferioridad de condiciones respecto a otros destinos que sí han conseguido acceder a esta fase. Esperamos que el Gobierno reflexione y en los próximos días rectifique lo que sin duda representa un grave error que pone en peligro la supervivencia de muchas empresas y autónomos, así como el mantenimiento de miles de empleos en nuestra provincia. Les dejamos ahora con la conferencia telemática que tuvo ayer
Juanma Moreno con el presidente Pedro Sánchez y otros presidentes autonómicos de España. Estos conceptos, ¿no? Nos estamos familiarizando a conceptos como el desconfinamiento, la desescalada, la nueva normalidad, y el último es el de la cogobernanza. Pero la pregunta que nos podemos hacer muchos de nosotros es, ¿pero qué hay detrás de esa palabra? La cogobernanza es tomar decisiones de manera conjunta y corresponsable, compartiendo ideas, compartiendo propuestas, asumiendo juntos los aciertos y también los errores. Y tengo que decir que no es lo que precisamente estamos comprobando. Esta semana Andalucía hizo una propuesta prudente, siempre, como tiene que ser siempre, ajustada a los datos sanitarios, para que 30 de los 33 distritos sanitarios de nuestro territorio pasaran a la fase 1 del desconfinamiento. 6 provincias completas y la práctica totalidad de las provincias de Granada y Málaga. Hemos sido los primeros en dejar fuera de la propuesta las zonas que no alcanzaban el mínimo de garantía sanitaria, porque somos responsables y porque somos realistas y porque la salud tiene que primar por encima de todo. Sin embargo, el Gobierno central ha decidido que Málaga y Granada sigan confinadas al 100%, a pesar de que en otras comunidades autónomas sí se han permitido excepciones. El distrito de la Costa del Sol, por poner un ejemplo, está ahora mismo en la fase 0, a pesar de tener 1,7 casos nuevos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, cuando comunidades autónomas como Navarra o La Rioja pasarán mañana lunes a la fase 1 con más de 40 y 60 contagios por cada 100.000 habitantes. O lo harán también provincias como Vizcaya, en el País Vasco, que tienen 70 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Granada tiene 46 casos, con una tercera parte de pacientes ingresados en UCI o 4 veces menos hospitalizados. Cuando el presidente del Gobierno central dijo que la desescalada sería asimétrica, todos entendimos que la asimetría se mediría por criterios objetivos y criterios claros. Pero no es eso lo que ha ocurrido. La inmensa mayoría de los ciudadanos de las provincias de Granada y Málaga han sido condenados a la asimetría por una decisión que no ha sido objetiva, sino más bien parece discrecional. Y por ello he solicitado al presidente del Gobierno central que se revise de manera inmediata la decisión comunicada el pasado viernes, porque con ella se está provocando un agravio evidente a muchos andaluces que necesitan ir recuperando la normalidad, al igual que lo hacen otros ciudadanos vascos, catalanes o valencianos a los que se le ha aplicado un criterio más favorable y que nos alegramos muchísimo, no puede ser de otra manera, que ellos también lo hagan. Pero si el criterio para otras provincias es ese, queremos el mismo criterio para nuestra tierra, para Andalucía. El turismo representa el 12% de nuestra economía y el 13% del empleo. En nuestra tierra es tanto más importante el turismo que en el Valle de Arán, por lo que solicito al presidente también de la Nación que tenga con esta tierra la misma sensibilidad que ha tenido con esa bellísima comarca del Pirineo catalán. No pedimos ni más ni menos, pedimos la misma sensibilidad. Y lo pido sin ánimo de confrontar o discutir estérilmente. Lo pido porque es mi obligación defender los intereses de los andaluces y reclamar lo que es de justicia para Andalucía. A día de hoy podemos afirmar que la epidemia del COVID-19 está razonablemente controlada en Andalucía. Andalucía sigue muy por debajo de los niveles de incidencia de hospitalizaciones y fallecidos que la media de España. Podemos decir que el impacto del coronavirus en nuestra tierra ha sido entre 3 y 4 veces menor que en la media de nuestro país. A día de hoy, 1.320 andaluces han perdido la vida por el coronavirus. Esta cifra es dramática, no importa que sean 3 veces inferior a la media de España. Eso no es ningún consuelo. Este Gobierno quiere recordarlos a todos y quiere que sus seres queridos sientan nuestro cariño. Por eso esta semana estamos de luto oficial en Andalucía. Desde el jueves día 7 al miércoles día 13, ambos días incluidos, las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos de nuestra tierra. Quiero que toda la sociedad andaluza tenga presente que la Junta de Andalucía ha decretado luto oficial estos días y solicito a todas las instituciones, administraciones, entidades y ciudadanos en general que se sumen a ese luto.
porque no queremos que quede ahí nuestro homenaje. El Gobierno de Andalucía ya trabaja en más iniciativas para mantener viva la memoria de todas esas personas en todas las provincias, para que siempre recordemos el ejemplo que dieron los andaluces, los sanitarios, esos magníficos profesionales sanitarios, o los miles de profesionales de otros muchos colectivos que se están sacrificando para que esta situación sea la más llevadera posible. Mientras tanto, hay datos que invitan a la esperanza. Más de 9.000 andaluces han superado la enfermedad y han recibido el alta epidemiológica. Por primera vez, desde la etapa más aguda, hemos bajado de los 400 personas hospitalizadas en toda la red pública de hospitales de Andalucía. Y por primera vez, desde el pico registrado los últimos días de marzo, hay menos de 100 andaluces en las unidades de cuidado intensivo. Es la primera vez también que todas las provincias andaluzas están por debajo de las 70 hospitalizaciones convencionales y por debajo de los 25 ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Pero no nos engañemos, estos datos son positivos, evidentemente, y nos animan y son un estímulo para todos nosotros. Pero no nos debemos engañar. Aunque mañana casi 6 millones de andaluces pasemos a vivir con las normas de la fase 1, el virus seguirá entre nosotros. Hasta que no exista una vacuna o un tratamiento eficaz contra el COVID-19, la prudencia y la responsabilidad debe ser máxima en nuestra vida cotidiana. Si hasta ahora había que cuidarse, a partir de mañana hay que cuidarse todavía más, porque el riesgo de contagio sigue existiendo. Insisto, a partir de mañana hay que cuidarse más todavía. Hay que extremar todas esas medidas de prevención que ya hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo. Y de manera muy especial, las personas mayores. A las personas mayores yo les pido que os cuidéis, insisto mucho en ello. Me preocupan sobre todo los más vulnerables. A todos los andaluces nos deben preocupar nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, nuestros vecinos que son mayores y los conocemos desde hace muchos años. Y debemos intentar protegerlos ahora que habrá más personas en la calle y, por tanto, más posibilidad de contacto y, por lo tanto, más riesgo de contraer la enfermedad. Lo dicen los expertos y es de sentido común. Las personas más vulnerables deben ser más precavidos que el resto en esta desescalada. Por eso, y aunque esté insistiendo mucho, pero creo que es muy importante este momento, insisto de nuevo, debemos seguir siendo muy prudentes a la hora de que los niños puedan retomar las visitas a los abuelos. Y siempre que sea posible, vamos a recomendar el uso de mascarilla por parte de todos y en todos los ámbitos. Insisto, siempre que sea posible, porque su uso es una barrera demostrada contra este dichoso virus. Otro de los puntos que ha ocupado parte de mi intervención en la videoconferencia del presidente han sido las medidas económicas y los fondos que necesitamos para esa necesaria reactivación de nuestra economía. Como presidente de todos los andaluces estaba obligado a manifestar mi queja por el reparto del fondo de 16.000 millones anunciado días atrás. Nada me gusta menos que cuestionar opiniones, pero mi primera obligación es defender los intereses de los andaluces y presionar para que Andalucía siempre sea tenida en cuenta. Andalucía debe ser tratada simple y llanamente como le corresponde, como la comunidad autónoma en la que viven más españoles, pero no ha sido así. El Gobierno central ha decidido repartir los 10.000 millones del fondo para cubrir el gasto sanitario, cambiando el criterio acordado por los consejeros de salud de toda España con el ministro de Sanidad. Y en lugar de primar la población, se prima el 80% de la incidencia del coronavirus en los territorios y solo al 20% el número de habitantes. Es un reparto tremendamente injusto, porque prevenir cuesta dinero y a veces más que curar. Y más en una comunidad con 8,5 millones de habitantes. En Andalucía, saben todos ustedes, hemos medicalizado hoteles, hemos activado planes de prevención con recursos que no ha sido necesario utilizar, pero ahí estaban, por si lo necesitaba, como el Hospital Auxiliar de Carranque en Málaga o los cientos de camas de UCI que se han mantenido disponibles por si era necesaria también utilizarlas, o las 23 residencias de mayores que hemos medicalizado. En definitiva, hemos hecho una importante apuesta por prevenir, para después no tener que curar. Y todo eso cuesta dinero.
un esfuerzo que hemos hecho porque entendemos que es lo primero y más importante, la salud de todos y cada uno de los andaluces. Por eso he solicitado que se reconsidere ese reparto, buscando un mayor equilibrio entre los criterios de incidencia y de población, para que Andalucía no se vea tan perjudicada al mismo tiempo que se mantiene el principio de solidaridad, al que nunca vamos a renunciar. Andalucía es sumamente solidaria. En plena crisis, 70 respiradores donamos a la Comunidad de Madrid, porque los necesitaba más que nosotros, o a las ciudades hermanas de Ceuta y Melilla, con mascarilla y con material, o otras comunidades, siempre que hemos podido, hemos echado un cable, porque somos solidarios. Esa es una expresión propia de nuestro pueblo. Pero debo admitir que esta petición que le he hecho al presidente del Gobierno de que retome ese reparto 80-20, tengo pocas esperanzas de que el presidente del Gobierno modifique su postura después de la reunión de hoy. La única forma de lograrlo sería que la sociedad andaluza en su conjunto reclamara lo que es justo. No solo el Gobierno, sino también todos, el Parlamento y la sociedad civil. En definitiva, que todos empujemos para reclamar recursos que son necesarios y que nos corresponden. Quedan por asignar otros 5.000 millones sin que a día de hoy se nos haya dicho qué criterio se va a usar para repartirlo. Animo a todos a ayudarnos a reivindicar la aplicación del criterio más justo, que es el de la población. Por tanto, pedimos justicia en el reparto de los fondos, pero también claridad. Debo decir que el Gobierno central está también vendiendo como dinero extra 1.000 millones de euros de fondos europeos que Andalucía ya tenía asignados. El Gobierno central no aporta ni un euro nuevo en esos fondos europeos para financiar la sanidad andaluza. No da tampoco la información completa a la opinión pública si no explica que no es dinero del Estado, sino que son recursos que ya correspondían por derecho a los andaluces. Finalmente, he solicitado al presidente del Gobierno el impulso de medidas decisivas para reactivar la economía de Andalucía y del conjunto de nuestro país. Hay que tomarse este asunto muy en serio. Sé que a veces hablar de economía, hablar de fondos, es tremendamente difícil incluso de explicar y a veces de entender. Y parece que con todo lo que está pasando, solo poner el acento muchas veces en pedir recursos, pues quizá no sea lo oportuno. Pero quiero trasladar que sí es oportuno. Necesitamos fondos. Esto va a ser duro, ya lo sabemos. Va a ser duro, vamos a necesitar más recursos, más dinero, no solamente para nuestra sanidad, sino también para reactivar, para ayudar a todo ese autónomo, pequeño y mediano empresario que se está viendo arruinado, que está viendo sin futuro y que necesitan, todos esos trabajadores necesitan de respaldo y de la ayuda. Por eso solicitamos fondos a España, a Europa y allí donde haya que moverse para pedir y recursos, allí va a estar el Gobierno andaluz para traer dinero a nuestra tierra. He reivindicado también un plan de rescate del turismo, cuestión que planteé hace 2 semanas, parece no haber avanzado, no hemos tenido ninguna noticia del mismo y esperamos que lo tengan muy en cuenta, puesto que estamos en temporada alta y, sin embargo, evidentemente ninguno de los empresarios que están vinculados al sector ni de los trabajadores saben perfectamente que estamos prácticamente cerrados, completamente cerrados. Podemos ayudar a tirar del carro, pero es imprescindible que el Gobierno de España nos ayude en esta tarea. Si no, será muy difícil, por no decir imposible. La cogobernanza debe ser eso, el trabajo leal, en equipo, escuchándonos, arrimando el hombro y poniendo por delante de todo el interés general, que es lo único que tiene que primar. Eso es lo que quiere hacer Andalucía, en eso queremos volcarnos y para ello necesitamos que el Gobierno central esté a nuestro lado, hombro con nosotros, porque Andalucía es la tierra en la que vivimos más españoles. Y además Andalucía es una tierra que lo da todo por España, solidaria y capaz, que pone su mejor hacer al servicio de todos y que no merece ser tratada con distintos raseros. Espero que el Gobierno tenga en cuenta nuestras solicitudes, que son justas, que son buenas para Andalucía y también son buenas para el conjunto de España, y nadie debe quedarse atrás. Hagamos realidad esos eslóganes que estamos viendo por muchos rincones de España y Andalucía y apliquemos de verdad aquello de que juntos saldremos de esta. Estoy convencido de que no puede ser de otra manera, más ahora que a partir de mañana una gran parte de los andaluces recuperaréis parte de la actividad que hasta ahora hemos sacrificado. Lo hemos hecho entre todos. Hemos llegado hasta aquí siendo ejemplares en el cumplimiento de las medidas y ahora damos un paso más que hemos logrado conquistar precisamente entre todos los andaluces. Y confío
en que este gran pueblo que es el andaluz seguirá dando ejemplo de responsabilidad, de civismo y de